Luisa, y muchas gracias a ustedes por esta increíble invitación, por darnos un espacio para hacer conciencia sobre lo que es la enfermedad de la preeclampsia, ¿verdad? Sí, realmente hay que hacer conciencia. Un día tuvimos sentado acá a una persona joven, a un viudo que ha quedado devastado porque no se actuó a tiempo. Así que empecemos a trabajar con nuestro tema entonces. Doctora, ¿qué es la preeclampsia? Pelusa, la preeclampsia es una enfermedad que solo sucede durante el embarazo y las primeras semanas posparto. Y la característica principal de la enfermedad es el aumento de la presión arterial de la embarazada o de la puérpera. Lo que sucede es que sus complicaciones van más allá que el aumento de la presión arterial. Puede afectar el cerebro, puede causar un derrame cerebral, puede haber daño renal, puede haber un daño totalmente sistémico. Es decir, es una enfermedad de todo el cuerpo, ¿verdad? Y lo importante, Pelusa, es que esta enfermedad es prevenible y las muertes por preeclampsia son 100% prevenibles. Ahí está. Y así como tú lo has mencionado, los resultados y las complicaciones de esta enfermedad son devastadores. Yo quiero saber, cuando la doctora dice es prevenible, si los casos que fueron mediáticos, muy publicitados, tuvo alguna respuesta de la justicia. Porque uno dice, va la embarazada con todos estos síntomas y las hacen volver a la casa y ahí es devastador, el resultado es devastador. Fíjate que nosotros como fundación, yo soy parte de la Fundación Juan Rasmus Echecopar, que está desde el 2017 en el país, aquí en Paraguay, trabajando activamente para prevenir esta enfermedad. Uno de los brazos, digamos, de la fundación, lo que hace es una educación continua, y no solo a las pacientes, porque si bien las pacientes tienen que reconocer los síntomas precozmente para que puedan acudir, también los médicos también tienen que estar totalmente capacitados. Bueno, yo te interrumpo ahí, doctora, porque una paciente a lo mejor cree que forma parte de un embarazo. Es por eso que los médicos deben estar atentos y las mujeres sentirse tranquilas de poder hacer las preguntas que sean y llamarle 20 veces al doctor. Exactamente, Pelusa. Mira, yo siempre he dicho que la medicina es ciencia y arte, ¿verdad? Es hablar con la paciente, decirle cuáles son los síntomas, porque el reconocimiento precoz de los síntomas puede salvar una vida, la de la mamá y del bebé, porque como te digo, el saber reconocer exactamente te hace acudir. ¿Y cuáles serían esos síntomas, doctora? Buenísima tu pregunta. Primero que nada, quiero decirles que cualquier mujer puede desarrollar preeclampsia. Cualquier mujer embarazada o en sus primeros días posparto, en las primeras 6 semanas posparto. La preeclampsia puede cursar sin síntomas o con síntomas muy leves. Es por eso que es importante que la mujer no pierda sus controles prenatales. Fíjate que nosotros vimos como el año 2020, después de estar trabajando activamente en la fundación y tener buenos números, es decir, haber logrado un trabajo capacitando y previniendo, llegó el COVID. Y resulta que las mujeres tenían miedo de ir a su control prenatal, y esa es una ocasión excelente para diagnosticar la preeclampsia, porque en cada control prenatal se debe tomar la presión arterial a la embarazada. Ahí está. Entonces, como es una enfermedad muy traicionera, es indispensable que la mujer vaya a su control prenatal y a su control posparto. No es yo me siento bien, yo no voy. Y también lo que sucede, Pelusa, es que muchas mujeres no van al médico antes de embarazarse. Ellas quieren embarazarse o quedan embarazadas sin planificarlo y ya tienen problemas de salud que las hacen predisponentes a tener preeclampsia. A nosotros nos llegan embarazaditas con 4 meses. Claro, ya cosa que tendría que ser planificado y después apenas te enteraste que está embarazada, empezar ahí. No, la planificación no es lo nuestro. En Paraguay esa es materia pendiente y se ve con esta pandemia. Doctora, cuando dice no presenta síntomas, ahí me preocupa porque si no presenta síntomas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos? Puede no presentar síntomas o presentar síntomas muy leves. Cuando te digo que no presenta síntomas, porque hay personas que van a su control prenatal y allí detectamos que tiene 140/90, 150/100, ya su presión está mal. Y hay otras pacientes que son hipertensas, ya son hipertensas crónicas y jamás se controlaron su presión. Entonces, por eso recalco que puede cursar asintomática, pero la mayoría va a tener, dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que no pasa con analgésicos comunes, es decir, es una señal. Es una señal, dolor de cabeza. 2, zumbido de oídos, ese sonido como si estuvieras escuchando una abejita o un insecto. 3, puede haber destellos o lucecitas que puede estar viendo la embarazada. Un signo muy característico y que las mujeres ignoran porque piensan que es parte del embarazo es la hinchazón, el edema.
¿ok? El edema en la preeclampsia es llamativo porque se hinchan no solo las piernas, tú le ves los taloncitos a la embarazadita y ves que ya no tiene ni talón, ¿verdad? Que es completamente la pierna. Y ese edema de la preeclampsia llega hasta las manos, puede tener las manos hinchadas y la cara también. Entonces, no hay que pasar desapercibido, no decir, no, está embarazada nomás. Un aumento brusco de peso de 2 kilos en una semana también es señal, porque estás hinchada. La embarazada con preeclampsia retiene líquido, ¿ok? Falta de aire, es muy importante que la embarazada también se dé cuenta que puede tener falta de aire y ardor en la boca del estómago o en el lado derecho del abdomen. Esos son los síntomas más característicos de la preeclampsia. Ya, o sea que, a ver, preeclampsia, lo primero es presión alta, ¿verdad? Sí. Para cualquiera que tiene presión alta, generalmente tomamos la pastillita esa que conocemos. ¿Eso no le hace daño a la criatura? La embarazada tiene medicación especial durante el embarazo. Vos con esos síntomas vas al médico y le decís qué está pasando, porque ¿verdad? en lo general solemos tomar esa pastilla que todos conocemos, ¿verdad? Automedicarse. Claro. No hay que automedicarse, no, porque te cuento por qué. Porque la preeclampsia es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos. La embarazada, por tener un leve dolor de cabeza, se toma la presión y si ella no va, puede convulsionar, puede tener un derrame cerebral en su casa. Y es lo que estamos viendo el 2020, 2021, y no es algo que se registre aquí solo en Paraguay, es un fenómeno mundial. Antes la embarazada se sentía mal y corría al centro de salud o al hospital, pero ahora, por el miedo al contagio del COVID, se queda más en su casa. Y dice, voy a tomar esto, a ver si mejoro, pero no, la embarazada que se siente mal siempre tiene que acudir al centro de salud. Así le digan que no pasa nada, o sea, es preferible que vaya y que le digan que no es nada, ¿verdad?, a que se quede en casa y suceda lo peor, porque hemos tenido casos inclusive de muerte cerebral, tenemos pacientes, ¿verdad?, estamos viendo casos súper complicados y como escribió alguien al WhatsApp, lastimosamente fallecimientos en su casa, ¿verdad?, domiciliarios. Y la doctora hablaba de que esto se produce durante el embarazo y muchas mujeres pueden decir, pero yo nunca tuve presión alta. Claro. Así mismo, y ahí está la Pelusa. cosa. Y allí quiero hablarte de los factores de riesgo. Hay pacientes, hay personas que son más predispuestas a tener preeclampsia, justamente las que están embarazadas por primera vez, ¿ok? Las niñas muy jóvenes, las menores de 20 años o las mayores de 35. Puede ser que una mujer nunca en su vida haya tenido una cifra de presión arterial elevada, pero se embaraza y allí tiene... Y esto pasa luego, después de tener al bebé puede nunca más tener presión alta, ¿verdad? Puede que nunca más. Salvo las vuelvas primeras a tener. semanas. Pero te voy a dar un dato interesante. Sí. Las mujeres que tienen preeclampsia pretérmino, o sea, una preeclampsia prematura, antes de las 34 semanas, su probabilidad de vida o su expectativa de vida disminuye 10 años. 10 años. Así es de grave, porque hay un daño cardiovascular, o sea, no solo se daña su corazón, sino las arterias, los vasos sanguíneos. Y mientras más daño tengas en las arterias, más alta va a estar tu presión. O sea, no es una enfermedad que pasa en el embarazo y como dicen aquí, opala problema. No opala problema. Esa mujer tiene que cuidarse más, tiene que hacer más ejercicio, tiene que estar pendiente en su próximo embarazo. Porque hemos tenido historias y realmente testimonios muy bonitos en las que el primer embarazo tuvo alguna complicación, pero el segundo llega a tiempo, detectamos a esta paciente, ya sea en la Fundación Juan Rasmus o en cualquier centro hospitalario, se le da el tratamiento preventivo y su segundo embarazo cursa bien, sin ningún problema, tanto el bebé como la mamá. Bueno, vamos a responder sus preguntas. Sebastián, por favor. Sí, llegan muchos mensajes, testimonios, preguntas de todo. Pelu dice, hola Pelu, yo le tuve a mi bebé por cesárea a las 38 semanas por preeclampsia. Dice, ya casi no se escuchaba su corazoncito, me chequeaba mi presión, pero un día amanecí con dolor muy fuerte en la cabeza y ya por eso me sacaron a mi bebé. Ya tiene 6 meses ahora, dice. Bueno, este es un final feliz. Sí, un final feliz. A ver, dice, hola Pelusa, yo tengo 2 de 36 semanas a consecuencia de la preeclampsia. El mayor tiene 8 años y el más chico tiene 3 años. Muchas complicaciones durante mi último parto.
parto por la artrosis en la columna vertebral, casi combinaciones durante el parto, ya que fue inducido y lo estuve en el hospital de Lambaré, dice, casi convulsiones. Lo que entendí es que 2 veces. 2 veces tuvo, en 2 embarazos. Sí. Exactamente, y como te dije, una mujer que tuvo ya preeclampsia tiene una alta probabilidad de volver a tener preeclampsia, igual si su mamá tuvo preeclampsia o su hermana tuvo preeclampsia. Entonces hay un factor hereditario también que es importante analizar, y algo que no se dice es el sobrepeso, la obesidad materna. Yo me sorprendo cuando hay gente aquí que dice, no, estás embarazada, cómete otro plato, tienes que comer por 2. Comer no, doble. Señor, no hay que comer doble, hay que estar en el peso, ¿verdad? Y no exagerar con el aumento de peso durante el embarazo, porque la obesidad materna también es un factor no solo de preeclampsia, sino de diabetes gestacional. El caso de esta señora que comenta es bastante frecuente. En el 3er trimestre, preeclampsia, y se le indujo el parto, ¿ok? No siempre es cesárea, la gran mayoría de veces va a ser cesárea porque llega en un estado ya complicado, pero algunas veces podemos inducir el parto y obtener un bebé, un recién nacido sano. En el mundo, Pelusa, 500.000 bebés mueren al año de preeclampsia. ¡Qué bárbaro! Es muchísimo. A ver, Sebastián. Y mamás peor, 70, o sea, no peor, sino que son 76.000 mujeres que mueren de preeclampsia, pero la mamá, ustedes saben lo que es la mamá en la familia, ¿verdad? Claro. Sí, cuando hay una muerte materna es un escenario terrible y nos toca ver a los niños besando la foto de la mamá, por ejemplo, como tenemos un testimonio en la fundación, porque se muere la mamá, entonces es terrible. Pero no, claro, es dramático, a ver. Es dramático, es dramático. Dice otro mensaje, mi bebé falleció dentro de la panza, ya término, con muy poco movimiento del bebé, iba y venía y nada no me hacían los doctores. Eso fue en Argentina, de eso ya pasaron 8 años. El último varón que tuve ahora tiene 2 añitos, también con preeclampsia, dice, gracias a Dios, él sí salió prematuro, pero muy sanito, cuenta Sonia de Ñemby. Ahora, ¿cómo no hay que subestimar ningún síntoma de la embarazada? No hay que subestimar absolutamente ningún síntoma de la embarazada, y es por eso que se celebra el Día Mundial de la Preeclampsia, que es el 22 de mayo, y es la razón por la que estamos aquí. ¿Y ¿hace cuánto que se sabe de la preeclampsia? ¿Desde cuándo se conoce de esto? Te voy a dar un dato, ¿verdad? En la época de Hipócrates y Galeno ya describieron, de hecho, esa palabra tan rara, eclampsia significa rayo. Preeclampsia, antes del rayo. Desde aquella época ya. Desde aquella época ya se sabía que en las embarazadas pasaba algo que las mataba, que era como un rayo, que era un dolor de cabeza, un aumento de presión. O sea, entonces fíjate, es una enfermedad que siempre estuvo con nosotros, no es algo moderno ni nada por el estilo, una enfermedad que siempre estuvo con nosotros, que los síntomas ya se conocen desde hace muchísimos años, que los países más desarrollados, o sea, casi no tienen, o sea, 1% de muerte materna. Yo te digo que el 99% de las muertes por preeclampsia son en nuestros países, en vías de desarrollo. Yo le doy mucha ¿Y cómo estamos en Paraguay? responsabilidad a los médicos. Totalmente. Te cuento que es nuestra primera causa de muerte materna. Por eso a mí me encantó este tema, y cuando solicitaron, yo dije, sí. Es la última pregunta del... Sí, llega este mensaje, dice, mi señora no tenía preeclampsia, pero tuvo dilatación del cuello uterino, dilatación número 4, y mi hija nació a las 25 semanas con un peso de 550 gramos. Gracias a Dios superamos todos los obstáculos, dice. Qué bárbaro. Bueno, antes de despedirnos, la doctora es como una telenovela venezolana. ¿De dónde es, doctora? Sí, venezolana. Es de Venezuela, ese tonito tan lindo. Sí, yo soy venezolana, nací allá y estoy trabajando aquí desde hace 6 años, y mi corazón ya es mitad paraguayo. Además, mis hijos son paraguayos. Susana, porque estamos apurados. Le cuento que el hombre que está allá cocinando para nosotros va a ser padre dentro de unos días, y su mujer se atiende con usted. Sí, ya recibí al primer bebé de Dani. Bueno, acá nos conocíamos, echarle agua al caldo, ya está. Gracias, doctora, por venir entonces, el 22. El 22, y yo quiero hacer el último llamado para las mamás, por favor, ante cualquier síntoma, por favor, acudan al médico, y no duden, por supuesto, que cualquier síntoma debe ser indicativo de correr ya. Y ustedes mismas estén atentas por si los médicos están distraídos, doctoras o doctores, por favor. Estos síntomas son claves. Totalmente los síntomas. Metete a las redes hoy que está todo tan fácil y mira los síntomas. Ya ven.